Yom Yom de hoy tiene que ver, es como una continuación de lo que explicamos ayer, que en los Nushaot, en los ritos, o en los distintos ritos que tenemos en las distintas comunidades de cómo hacer la tefilá, si bien el cuerpo de la tefilá es prácticamente lo mismo en todos los ritos, en hebreo se dice Nushaot, Nusach es en singular, Nushaot en plural. Sin embargo, hay algunas variantes en algunas palabras y el Ayom Yom de hoy aclara algunas variantes tal cual las enseñó el Alter Rebbe y esa es la línea que nosotros seguimos, que el Alter Rebbe hizo un trabajo maravilloso de poder compaginar, armar el Sidur tal cual lo tenemos nosotros ahora, que es un Sidur que tiene muchísima precisión en cada una y una de las palabras y los salmos y las tefilot, cómo están ordenadas y puestas. En el año 1956, Tafshin Tetzain 5716, en el Farbrengen de Shavuot, el Rebbe, nuestro Rebbe, contó la siguiente historia que él escuchó del Rebbe anterior. Que contó que el Rebbe anterior lo había hablado años atrás, por supuesto en los años 30 creo que era, y contó lo siguiente, que cierta vez el Alter Rebbe lo llamó a su hijo el Mittler Rebbe, que era el hijo mayor, se llamaba Dovber, le decían solamente Pérale, este, y le contó a su vez lo que a él le contó el Maggid de Mezrich sobre el Baal Shem Tov. ¿Y qué es lo que le contó? Le dijo así, que para introducirlo en lo que es el Hasidut, para que uno pueda vivir de acuerdo a las iniciativas, mejor dicho, a las enseñanzas del hasidismo, trajo uno de los psukim, uno de los versículos que están justamente en la parshá de la semana. La parshá de la semana dice, Eile Moadei Hashem Mikrae Kodesh, estas son las festividades de Hashem que son llamadas Kodesh, santas, Asher Tikreu Otam, que ustedes las van a llamar, Bemo Adam. Y ahí explicó cómo lo introdujo, digamos, a la Torata Hasidut, a las costumbres, a los minagim y al Derech Hasidut, a poder vivir de acuerdo al Hasidut. ¿Cómo lo introdujo? Él explicó así, que el mundo estuvo esperando, mejor dicho, la Torá estuvo esperando 2000 años, porque como dice el Talmud, 2000 años antes de la creación ya estuvo la Torá, y la Torá estuvo esperando hasta el día de Matán Torá, hasta el día que el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, el día 50 después de la salida de Egipto, estuvo alrededor del Ar Sinai, alrededor del monte Sinaí, para que el pueblo de Israel reciba la Torá, o sea que de, tanto tiempo el mundo estuvo esperando esto. ¿Y qué significa Mikrae Kodesh? Explica que lo llaman santo, que atrae los niveles superiores de la santidad. ¿Cómo es esto? Atrae a través de las festividades y a través de que los Yehudim se preparan, hacen la Haná, como se dice en hebreo, hacen la preparación para las festividades y esto hace
que las luces, las bendiciones superiores más elevadas lleguen aquí a este mundo. Viene el Reb, eso, y de esa forma el Baal Shem Tov se lo explicó al Magi de Mezrich, y el Magi de Mezrich y lo introdujo al Hasidismo, y de esa forma el Magi de Mezrich lo introdujo al Hasidismo al Alter Rebbe, y de esa forma el Alter Rebbe lo introdujo al Hasidismo a su hijo, el Mittler Rebbe, que iba a ser el futuro Rebbe. Viene el Rebbe y pregunta así, en ese Fabren del año 1956, 5716. En realidad, todo esto que acabamos de decir no parece algo tan profundo, ¿no? Si uno quiere decir, bueno, te voy a introducir al hasidismo para que vivas de acuerdo a un hasid y para que tengas una vida y costumbre y aprenda del hasidismo, dice el Rebbe, todo esto que le dijo el Baal Shem Tov al Maggid y a su vez le transmitieron al Alter Rebbe y al Mittler Rebbe, y después el Rebbe anterior nos lo dijo a nosotros. Todo esto no parece nada nuevo, porque todo esto ya lo encontramos en el Talmud, lo que dice Alpaim Shana Kodma Torah, que 2000 años antes de la creación del mundo la Torah ya estaba. Eso es un Mahamar Razal, eso está traído en la Gemara. Incluso todas estas explicaciones ya están traídas en el Zohar. Y que una persona tiene que prepararse para cada festividad. Esto está escrito en el Shulchan Aruch. Si no mira el Shulchan Aruch, dice que para 30 días antes de cada festividad uno tiene que prepararse para saber cómo hacerla, saber las halajot, las leyes, etc. Entonces, ¿qué es lo novedoso que encontramos acá en esta explicación que le dice que en definitiva viene transmitiéndose desde el Baal Shem Tov hasta nosotros vía el Rebbe anterior? Y el Rebbe explicó que acá tenemos tres puntos centrales que si lo vamos a analizar y los vamos a desmenuzar, vamos a entender cómo un Yehudí tiene que conducirse y puede conducirse y debe conducirse de acuerdo a las enseñanzas del Hasidut. Y esto agrego yo, pero que también lo aprendimos de los Rebbeim, que sabemos que digamos, la revelación de las enseñanzas del hasidismo a través del Baal Shem Tov y a través del Maggid y todos los Rebbeim, comenzando con el Alter Rebbe hasta el Rebbe anterior y nuestro Rebbe, todo esto es para que se lleve a cabo lo que el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, que cuando tus manantiales se difundan, se esparzan por todo el mundo, ahí va a venir el Mashiach, ahí va a venir. Entonces, de este versículo, de esta enseñanza, podemos profundizar y entender cómo llevarlo a la práctica. Y eso vamos a ver ahora. Se nos fue el Reb Tzvi. Vamos a ver si retoma. Y el Reb explicó así. Primero, a veces uno piensa que lo más importante cuando uno quiere lograr cuestiones en el mundo, tiene que traer temas difíciles y profundos y novedosos del Talmud o de los comentaristas, o sea, cosas muy elevadas, como un Rosh Yeshiva, digamos, que da un curso, un shiur especial en una yeshiva. Y la realidad no es esta, explica el Rebbe. La realidad es que incluso para el Hasidut, no necesitamos llegar a eso. Por supuesto que después vamos a estudiar en la Yeshiva y vamos a profundizar y escuchar cosas impresionantes, pero lo fundamental son en las cosas sencillas. Esas cosas de todos los días son lo que hace, o mejor dicho, es lo que hace la diferencia. Y el Rebbe dijo, acá lo más importante es
no cómo es el tema, cómo explicamos el tema, o sea, o mejor dicho, cómo se explica el tema, sino cómo lo explicamos, cómo lo decimos. Y ahí radica toda la diferencia. Y acá vamos a ver, porque si uno mira todo el, ustedes fíjense que si miramos por ejemplo en Pesaj, realmente hay mucho lo que estudiar, porque Pesaj hay infinidad de halajot, hay 8 mitzvot, y cada una, especialmente todo lo que tiene que ver con Hametz, con Matzah, con los 4 copas, con el Seder, con la Matzah, con todo el orden, es algo bastante complicado y difícil. Y por eso, obviamente, tenemos que estudiarlo con tiempo. Si miramos Rosh Hashanah, bueno, hay menos leyes, pero también tenemos que estudiarlo, porque hay muchos temas relacionados en Rosh Hashanah, lo que se come en Rosh Hashanah, y especialmente las tefilot, y más en detalle cómo es el sonido del shofar. No es simplemente agarrar un cuerno y ponerse a tocar, sino que hay notas y hay formas, cómo se debe respirar y cómo viene una nota con la otra. Bueno, hay un montón de temas. Cuando hablamos de Sukkot, bueno, ni que hablar, de Yom Kippur también hay un montón de temas, con respecto al ayuno, con respecto a las costumbres, con respecto a un montón de cosas. Cuando hablamos del día más santo del año, ni que hablar cuando hablamos de Sukkot, que hay que construir la azúcar, las 4 especies, y cada una de ellas tiene un montón de detalles. Pero cuando hablamos de Shavuot, en realidad es una festividad, que la festividad de Shavuot en sí no hay nada especial. Hay una costumbre de comer comidas lácteas, pero no hay una obligación de comer comidas lácteas. Después vino el Rebe y pidió que todo el mundo, desde los niños recién nacidos prácticamente, hasta los ancianos que están por cumplir los 120 años, vayamos todos a escuchar los 10 mandamientos. También es una buena costumbre y está buenísimo de hacerlo. Pero miremos los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Por supuesto que uno puede profundizar ad infinitum, porque es la palabra de Hashem. Pero los 10 mandamientos son cosas sencillas. Creer en Dios, no tener idolatría, no jurar en falso, no robar, no matar, no cometer adulterio, no desear las cosas del prójimo, no desear la esposa del prójimo. Son todas cosas sencillas. Pero justamente esto es lo que viene a decir el Baal Shem Tov, y después de traer el Baal Shem Tov hasta nosotros. Esto es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros lo llevamos traemos todas las bendiciones superiores a nuestro mundo propiamente dicho. Y esas cuestiones que aparentemente son sencillas, esos son los fundamentos de Torah Hasidut. Porque, por supuesto, uno va a estudiar un Mahamar de Hasidut, va a estudiar el Tanya, y va a encontrar temas muy profundos, y a veces demasiado profundos. Pero vivir de acuerdo al hasidismo es meterse o meter el hasidut, meterlo en las cosas sencillas de todos los días. Y eso es cuando estudiamos algo, cuando estudiamos un mamar, lo estudiamos una vez y lo estudiamos otra vez y lo estudiamos otra vez, hasta que lo tenemos bien fijo en nosotros y podemos aplicarlo en el mundo. Y eso es lo que dice el versículo. Eile Moadei Hashem. Estas son las festividades de Hashem. Esto es lo que Hashem nos está indicando, de cómo comportarnos y qué es lo que viene a hacer la festividad. La festividad viene a traer una bendición, por decirlo de una forma, a traer al mundo. Y cuando miramos el segundo punto, vamos a poder aclararlo más. Dice Mikrae Kodesh.
nosotros lo llamamos santo. Mire qué interesante. La Torá dice, creo que lo hablamos también en cierta forma, hoy podría ser como una extensión, una continuación del shiur de ayer. Ayer dijimos que la Torá dice, Sheshet Yamim Ta'avod, de así Kol Melachteja, 6 días vas a trabajar, perdón, y vas a hacer tu trabajo. De Yom HaShvi'i, el séptimo día, el Shabbat, Shabbat la Hashem lo queja. Es Shabbat para Hashem. Ayer estudiamos que el Shabbat es Kulo la Hashem, es todo para Hashem, etc. Ahora, ¿nosotros fijamos cuándo es Shabbat? No. El Shabbat es igual para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? No lo tienen que cumplir. Los únicos que cumplimos el Shabbat somos nosotros. Pero el día sábado es un día para todo el mundo. Este día ya vino con la creación. Pero ¿qué dice acá? Eile Moadei Hashem. Estas son las festividades de Hashem, Mikrae Kodesh, que son llamadas santas. ¿Quién los llama a la festividad? Nosotros los Yehudim. Las festividades pueden caer en cualquier día de semana. Por ejemplo, el Shavuot va a caer este año, si Dios quiere, vamos a celebrar Shavuot viernes y Shabbat. En Israel es un solo día, el viernes. Ahora, ¿el viernes es Shavuot para todo el mundo? Porque todos los viernes del año son Shavuot, como el Shabbat, que todos los Shabbat del año son Shavuot, ¿no? Este viernes 6 de Sivan va a ser Shavuot. ¿Y por qué va a ser Shavuot? Porque nosotros, los Yehudim, lo santificamos. Especialmente en la época del templo, cuando se santificaba un mes, el mes de acuerdo al nacimiento de la luna. Entonces, los que tenían la potestad de fijar cuándo es el comienzo del mes era el Sanedrín, o sea, nosotros, los Yehudim, digamos, representados por el Tribunal Superior, que era el Sanedrín. ¿Y qué pasaba si el Sanedrín se equivocaba y fijaba que Rosh Hodesh, esto creo que lo hablamos la semana pasada, fijaba, ¿y esta niña quién es? Bueno, le mandamos saludos. ¿Qué pasaba si el Sanedrín se equivocaba y fijaba Rosh Hodesh en un día que no era? Pero ellos decían, hoy es una confusión. Bueno, quedaba el Rosh Hodesh tal cual lo fijaron los sabios. Pero eso implicaba que si ese mes iba a haber festividades, la festividad no iba a ser aparentemente el día que tendría que haber sido, sino la festividad se calcula de acuerdo al cálculo que hicieron los sabios. Por ejemplo, si ellos calcularon que Rosh Hodesh va a ser este día, entonces contamos 6 días, el sexto día es Shavuot. Y si se equivocaron, se equivocaron. Quiere decir que la santidad de las festividades la fijamos nosotros. Hashem nos dio la potestad de que tal cual como nosotros fijamos que tal día va a ser Yom Tov, ese día es Yom Tov. Por eso dice Mikrae Kodesh, que ustedes lo llaman santo. Y después tenemos el tercer punto, o sea, en otras palabras, el Yehudí agarra un día de semana y de vuelta, lo repito para que se entienda, no lo podemos comparar con Shabbat, porque Shabbat de por sí tiene santidad. Y si alguien, Hazbe Shalom, no cumple con el Shabbat sigue siendo santo. No depende de nosotros, es santo. Diferentes son las festividades. Las festividades son nosotros mismos, agarramos un día de semana, un día que era un día más, y ese día lo transformamos en un día santo. Y más aún, esa santidad, esa bendición que recibimos en ese día, que la recibimos con alegría, porque dice Moadim le Simcha, hay que celebrar las festividades con alegría, y eso profundamente, interiormente,
se extiende para todo el año. Y fíjense, como dice el Alter Rebbe explica, que en la Torá el versículo dice, Beasita Hag Shavuot, vas a hacer la festividad de Shavuot. ¿Qué quiere decir? Explica. Agarramos un tema semanal, un tema común, y lo transformamos en algo santo. Y esto es lo que se logra, fíjense, en Matán Torá. Todas, como ya hablamos muchas veces, todas las festividades tienen una fecha en la cual se celebra. Sin embargo, Matán Torá no dice una fecha. Sabemos que Matán Torá fue el 6 de Sivan, porque así cayó ese año. Pero Matán Torá es a través que nosotros contamos el Omer. Entonces nosotros contamos 49 días, el día 50 es el Omer. O sea, ¿quién es el que fija esto? Nosotros. Y esto que el mundo, el tercer punto, allí te creó Otam, que nosotros los llamamos a ellos, esto es que el Yehudí logra a través del Torah y Mitzvot, de lo que nosotros fijamos, traer la divinidad acá al mundo, traer la santidad al mundo. ¿Y cómo es esto? A través que nosotros nos preparamos. Y por ejemplo, el tema de Shavuot, como dije recién, ¿cómo nos preparamos para Shavuot? A través de contar el Omer. Entonces, si nosotros estamos fijando que, por ejemplo, el día de hoy miércoles durante el día, fueron 27 días del Omer, nosotros estamos santificando este día y nos estamos preparando, es un día más con todo lo que el día trae, con toda la combinación de las sefirot que se producen en este día, como explicamos la semana pasada, este día la santidad se la damos nosotros. Entonces, en otras palabras, la preparación es parte de la festividad y la preparación en sí es algo que tiene que ver cuando la preparación es como corresponde. Entonces, así también va a ser la festividad. Y esto sucede cada día. Cada día cuando el yudí se levanta, no es que antes de hacer la tefilá medita un poco, debería estudiar un poco, o sea, se hace la preparación. Y así también antes de cada mitzvah, uno tiene que pensar cómo hacerla, qué es lo que aporta esta mitzvah, qué es lo que representa, etcétera, etcétera. Hay algo interesante que se cuenta como una especie de cuento, algo risueño, que dice que cuando Abraham llevó a Isaac, a la Keidat Isaac, lo llevó como sacrificio. Entonces preguntan, ¿qué hubiese pasado si esto lo hubiese hecho alguien que no era un Hasid? Dice, Hashem me dio la orden de llevarlo a mi hijo a sacrificar, a ofrecerlo para él. Entonces, ¿qué hubiese hecho? Se hubiese levantado temprano en la mañana, como dice el versículo. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham se levantó temprano a la mañana y fue directo hasta el lugar donde Hashem le iba a indicar. Pero dicen, si hubiese sido un Hasid, bueno, se levantaba a la mañana, estudiaba un poquito de Hasidut, ya eso le llevaba tiempo, puede venir la tefilá, después de todo, hubiese llegado no a la mañana, hubiese salido al mediodía. ¿Por qué? Porque por el preparativo, los preparativos que tuvo que tener. Y estos son los tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Y esta influencia la vemos ahora estos días. Mañana a la noche y el viernes es Pesach Sheini, el segundo Pesach. Aquellos que no pudieron hacer Pesach Sheini, Pesach Rishon, porque estaban impuros, no pudieron traer la ofrenda de Pesach. Viene 30 días después, el 14 de Iyar, y hacemos Pesach Sheini. Y más aún, el martes que viene, el lunes a la noche y martes, es Lag BaOmer, el día de la Ilulá, el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, un día de alegría, un día muy especial que tiene que ver con el Yehudí, con su Neshama, con su alma,
cuando se reveló todas las fuentes de la Kabbalah, las partes profundas de la Torá, y a través de eso después viene el Hasidut. ¿Y esto cuándo se fijó? Esto no fue en la época del templo, ni siquiera está escrito en la Torá. Esto vino después, incluso después de la destrucción del segundo templo. Entonces vemos que el Yehudí tiene la potestad de fijar temas relacionados con la santidad. Esto obviamente cuando todos los Yehudim se ponen de acuerdo que es así, los grandes Jajamim, los grandes sabios, o sea que nosotros tenemos esa posibilidad. Y esto que hablamos ahora, lo que viene de las festividades, en la Parshá, previamente a esto, habla también sobre la menorá, que la menorá que era para traer luz al Bet HaMikdash y a través del Bet HaMikdash a todo el mundo, así también nosotros, a través que nosotros hacemos la preparación correcta y traemos la divinidad al mundo, no que ocupamos las cuestiones del mundo para que sean, para elevarlas y no tener nada que ver con el mundo, o sea, desmundar a las cosas, sino al contrario, traer la divinidad, conectarla por un lado con Hashem y hacer de este mundo una morada para Hashem. Y de esa forma es como el Baal Shem Tov le explicó al Magid de Mezrich, el Magid de Mezrich al Alter Rebbe y el Alter Rebbe al Mitel Rebbe, hasta llegar al Rebbe anterior que lo contó y el Rebbe nos transmitió lo que escuchó del Rebbe anterior, que esta es la forma como nos introducimos al Hasidut, con las cuestiones sencillas de la vida, pero llevar la divinidad dentro del mundo. Indudablemente que esto a través de esto vamos a traer al Mashiach inmediatamente.